Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Bueno, el presente trabajo lo que vamos a abordar son los lenguajes de programación. Joyanas Aguilar señala que los lenguajes de programación sirven para escribir programas que permitan la comunicación usuario-máquina. Unos programas especiales llamados traductores, compiladores o intérpretes, convierten las instrucciones escritas en lenguajes de programación en instrucciones escritas en lenguaje máquina, ceros y unos, que es lo que entienden las computadoras. Para Peter Norton, en su libro titulado Introducción a la computación, menciona que programar es una manera de enviar instrucciones a la computadora. Para estar seguros de que la computadora puede entender estas instrucciones, los programas usan lenguajes definidos para comunicarse. Estos lenguajes tienen reglas del tipo que la gente usa para comunicarse entre sí. Por ejemplo, cita la información que debe proporcionar un cierto orden y estructura. Se usan símbolos y con frecuencia se requiere información. El único lenguaje que una computadora comprende es su lenguaje, que es el lenguaje máquina. Sin embargo, la gente tiene dificultades para entender los códigos de máquina. Como resultado, los investigadores desarrollaron primero un lenguaje ensamblador, luego en lenguajes de nivel superior. Esta evolución representa la transmisión de hileras de números, código máquina, a secuencias de comandos que se pueden ver como cualquier otro lenguaje. Los lenguajes de nivel superior se enfocan en lo que el programador quiere que haga la computadora, no en cómo la computadora ejecutará esos comandos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es empezar a clasificar los lenguajes de programación y vamos a empezar por el más básico. Pues sí, nuestro lenguaje máquina. Los lenguajes máquina son los lenguajes básicos. Constan de hileras de números y son definidos por el diseño del hardware. En otras palabras, el lenguaje máquina para una Macintosh no es lo mismo que para una PC. Una computadora comprende su lenguaje de máquina original. Los comandos de su equipo de instrucción son diferentes. Estos comandos le dan instrucciones a la computadora para realizar operaciones elementales, cargar, almacenar, añadir, sustraer. Esencialmente, el código máquina consiste por completo de los ceros y uno del sistema binario. Continuamos con los lenguajes ensambladores. Estos fueron desarrollados usando mnemotécnicos similares a las palabras del idioma inglés. Los programadores trabajaban en editores de texto, que son simples procesadores de palabras, para crear archivos fuente, que eran de texto. Los archivos fuente contienen instrucciones para que la computadora las ejecute, pero tales archivos
deben primero introducirse en un lenguaje máquina. Los investigadores crearon programas traductores llamados ensambladores para realizar la conversión. Los lenguajes ensambladores aún son altamente detallados y secretos. Pero leer un código ensamblador es mucho más rápido que batallar con el lenguaje máquina. Los programadores rara vez escriben programas de tamaño significativo en un lenguaje ensamblador. Una excepción a esta regla se encuentra en los juegos de acción, en donde la velocidad del programa es decisiva. En su lugar, usan lenguaje ensambladores para afinar partes importantes de programas escritos en un lenguaje de nivel superior. Bueno, pues aquí vemos una tabla con las diferencias entre el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. Y vemos el primero. El lenguaje máquina es de programación de nivel más bajo, donde las instrucciones se ejecutan directamente por el CPU. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel que requiere que un ensamblador se convierta en código máquina o código objeto. Su comprensibilidad. El lenguaje máquina es comprensible solo para las computadoras. El lenguaje ensamblador, por su parte, es comprensible para los humanos. Por su sintaxis, un lenguaje máquina consiste en dígitos binarios, mientras por su lado el lenguaje ensamblador sigue una sintaxis similar a la del idioma inglés. Dependencia. El lenguaje máquina varía según la plataforma y el lenguaje ensamblador consiste en un conjunto estándar de instrucciones. Aplicaciones. El lenguaje máquina es código de máquina. Por el otro lado, el lenguaje ensamblador se usa para sistemas en tiempo real basados en microprocesadores. Bueno, pues ahí tienen las diferencias. Y ahora te preguntarás, ¿y cuál es la similitud entre el lenguaje de máquina y el lenguaje ensamblador? Bueno, pues tanto el lenguaje máquina como el lenguaje ensamblador están relacionados con el nivel de hardware. Ahora pasemos a lo que son los lenguajes de alto nivel. Estos fueron desarrollados para hacer más fácil la programación. Estos lenguajes son llamados de alto nivel porque su sintaxis es más cercana al lenguaje humano que el código del lenguaje máquina o ensamblador. Usan palabras similares en lugar de comunicar en el detallado embrollo de los dígitos que comprenden instrucciones de la máquina. Para expresar las operaciones de las computadoras, estos lenguajes usan operadores como los símbolos de más o menos, que son los componentes familiares de las matemáticas. Como resultado de leer, escribir y comprender programas de cómputo, es más fácil con un programa de alto nivel, a pesar de que las instrucciones todavía deban ser introducidas al lenguaje máquina antes de que la computadora pueda comprenderlas y llevarlas a cabo. Los lenguajes de programación son tratados a veces en términos de generaciones. Se considera que cada generación sucesiva contiene lenguajes que son más fáciles de usar y más poderosos que la generación previa. Los lenguajes máquina son considerados de la primera generación y los ensambladores
de la segunda generación. Los lenguajes de alto nivel comenzaron en la tercera generación. Pues empecemos con ellos. Los lenguajes de tercera generación, señala Norton, tienen la capacidad de soportar programación estructurada, lo cual significa que proporcionan estructuras explícitas para ramas y ciclos. Además, debido a que son los primeros lenguajes que usan fraseo similar al inglés, compartir el desarrollo entre los programadores también es más fácil. Los integrantes del equipo pueden leer el código de cada uno de los demás y comprender la lógica y el flujo de control del programa. Los lenguajes de cuarta generación, por su parte, o los 4GL, son principalmente lenguajes de programación para propósitos especiales, que son más fáciles de usar que los de la tercera generación. Con los 4GL, los programadores pueden crear aplicaciones rápidamente. Como parte del proceso de desarrollo, los programadores pueden usar los 4GL para desarrollar prototipos de una aplicación rápidamente. Los prototipos dan a los equipos y clientes una idea de cómo se vería y funcionaría la aplicación antes de que el código esté terminado. Por último tenemos los lenguajes de la quinta generación. Norton señala que la quinta generación de los lenguajes de cómputo incluye inteligencia artificial y sistemas expertos. Estos sistemas tienen por objeto pensar y anticipar las necesidades de los usuarios, en lugar de solo ejecutar un conjunto de órdenes. A pesar de que los sistemas de inteligencia artificial se están volviendo más difíciles de desarrollar que lo que se esperaba originalmente, los expertos afirman que los sistemas, al igual que las redes nerviosas, pronto serán capaces de tomar hechos y luego usar un conjunto de datos para formular una respuesta apropiada exactamente como lo realiza el ser humano. Bueno, pues vamos a preguntarnos cuáles son los componentes de los lenguajes de programación. Inicialmente te podría yo decir que los vamos a dividir en dos tipos: los intérpretes y los compiladores. Iniciamos con los intérpretes. Poyanes Aguilar define un intérprete como un traductor que toma un programa fuente, lo traduce y a continuación lo ejecuta. Los programas intérpretes clásicos, como BASIC, prácticamente ya no se utilizan, aunque podrías encontrar alguna computadora viejita por ahí que opere con la versión de Quick Basic bajo el sistema operativo 2, que corre en las computadoras personales. Sin embargo, está muy extendida la versión interpretativa del lenguaje Smalltalk, un lenguaje orientado a objetos puros. Los intérpretes han vuelto a renacer con la aparición de Java, ya que para entender el código en bytes al que traduce un compilador se necesita un intérprete.
Sigamos con los compiladores. Después de que se ha diseñado el algoritmo y escrito en un papel, se debe comenzar el proceso de introducir el programa en un archivo en el disco de la computadora. La introducción y modificación del programa en un archivo se hace utilizando un editor de texto que viene en la computadora. El programa ya escrito en cualquier lenguaje de alto nivel, que son diseñados para hacer más fácil la programación que lo que es utilizado el lenguaje máquina, ya que está capturado en este lenguaje, la computadora no lo entiende y no entiende lenguajes de alto nivel. En consecuencia, un programa escrito en un lenguaje de alto nivel debe de ser traducido a un lenguaje que la máquina pueda comprender. Los lenguajes que la computadora puede comprender se llaman lenguajes de bajo nivel. La traducción del programa en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje que pueda entender la computadora se hace mediante otro programa conocido como compilador. Si un compilador traduce el programa de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, no es exactamente un lenguaje máquina. Se necesita, por tanto, una pequeña traducción adicional antes de ser ejecutado en la computadora, pero normalmente este proceso suele ser automático y no es problemático. En esencia, un compilador es un programa que traduce programas de lenguaje de alto nivel en un programa de lenguaje más sencillo de bajo nivel para que la computadora pueda comprender más o menos o directamente. Bueno, en pantalla vamos a ver lo que es la compilación y sus fases. La compilación es el proceso de traducción de programas fuente a programas objeto. El programa objeto es obtenido de la compilación, se traduce normalmente a código máquina. Para conseguir el programa máquina real, se debe de utilizar un programa llamado montador o enlazador. El proceso de montaje conduce a un programa en el lenguaje de máquina directamente ejecutable, que es lo que vemos en el diagrama del lado izquierdo. El proceso de ejecución de un programa escrito en un lenguaje de programación y mediante un compilador suele tener los siguientes pasos, que los voy a enumerar y están del lado derecho. 1. Escritura del lenguaje máquina con un editor. Es un programa que permite a la computadora actuar de modo similar a una máquina de escribir eléctrica y guardando en un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo un disco. Introducir el programa fuente en memoria, que es cargar. Compilar el programa con el compilador, ¿sí? Que es la traducción. Verificar y corregir errores de compilación. Estos errores pueden ser de sintaxis o pueden ser errores de sintaxis en general. Obtención del programa objeto, que es el programa ya compilado. Ya cuando nosotros vamos a trabajar con ese programa, ya no necesitamos estarlo compilando constantemente, ya está compilado precisamente, ya está traducido al lenguaje de bajo nivel. El enlazador obtiene un programa ejecutable, que es convertir este compilado en una ejecución. Se ejecuta el programa y si no existen errores se tendrá una salida del programa.
pues ya si no hay errores, ya el programa funciona correctamente en la parte de la lógica. Ya habíamos hablado en otro video que tendríamos que corregir, funciona correctamente en la parte de la sintaxis. En otro video vimos que tendríamos que corregir la lógica en caso de que esta no funcione. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.